Que el Señor te bendiga en esta hora. ¿Te has preguntado alguna vez qué es testificar? Pues déjame decirte que testificar es contarle a otros las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Quiero contarte un pequeño testimonio acerca de cómo Dios rescató mi vida desde que yo era una pequeñita, desde que yo era una bebé. Eh, Me crié en un hogar bastante disfuncional, en un hogar donde solo me crié con mi madre, en un hogar donde había mucha violencia doméstica, pero al final mi madre pues nos crió a mis hermanos y a mí, ella sola, porque mi padre pues nos abandonó. Mi padre golpeaba mucho a mi mamá y entonces ella tuvo que pues salir de esa relación porque nos hacía mucho daño. Eh, Mi madre pues vivíamos en un hogar bastante pobre, en un hogar donde si en alguna ocasión podíamos comer los 3 tiempos era la mayor bendición. Solamente ella con sus 4 hijos pudiendo trabajar yendo de 40 minutos donde vivíamos caminando para poder trabajar y poder traer el sustento a casa. Así es que mi madre dejaba a mi hermano mayor al cuidado de sus 3 pequeñas hermanas. En una de esas ocasiones, nosotros no teníamos alimento ese día, pues mamá dejó poca comida. Así es que a la hora del mediodía, pues ya la comida ya no había, porque se había terminado. Y teníamos que esperar hasta las 4 de la tarde que regresara mamá para poder comer. Y ustedes saben, cuando hay hambre en un niño, pues busca las maneras y las formas de poder sustentar. Y mi hermano, pues de 12 años, él estaba encargado de nosotras tres, de mis hermanas y de mi persona, que yo era la niña más pequeña, que aproximadamente tenía 3 añitos. Así es que en ese tiempo, en esa época, estaba la cosecha de mangos. Así es que nosotros vivíamos en una colina y abajo de esa colina estaba el río. Al otro lado del río, al otro lado del río había una palizada de mangos, o sea, varios árboles de mangos que estaban cargados de mango. Entonces, mi hermano dice, bueno, la solución es que nos vayamos, crucemos el río y pues vayamos a comer mangos. Pero al mismo tiempo él piensa y dice, pero ¿cómo vamos a hacer con la niña? ¿Cómo vamos a hacer con Marita? Porque ellos así me dicen de cariño. Aunque ya sea mayor, ellos así siempre me siguen diciendo porque me aman mucho. Entonces ellos dijeron, bueno, no, vamos, llevémosla y la vamos a dejar a la orilla del río. Así es que, pensamiento de niños, ¿verdad? Entonces se fue mi hermanitos y mis demás hermanitas y me llevaron chiñada. Entonces ellos me dijeron a mí, bueno, quédese aquí, ¿verdad? Quédese aquí a la orilla, que nosotros vamos a cruzar el río y vamos a ir a bajar los mangos y vamos a regresar por usted y le vamos a traer mangos para que pueda comer. Nosotros teníamos mucha hambre y mis hermanos pues buscaban la forma y la manera de poder sustentarnos. Así es que ellos en sus pensamientos infantiles fueron y me dejaron. Mi madre siempre, desde muy pequeñita, ella me vestía con ropa roja y a ella le encantaba confeccionar de sus vestidos, nos confeccionaba la ropa a nosotros y en esa ocasión yo andaba un vestidito rojo. Así es que por esa razón me encanta el color rojo. Así es que es porque desde muy pequeña me ha gustado ese color. Así es que yo ese día andaba un hermoso vestidito rojo. Así es que mis hermanos se fueron y cruzaron el río y entonces me dejaron ahí. No pudieron cruzarme porque el río estaba un poco hondo y no podían llevarme. Así es que me dejaron a la orilla del río y se fueron. Empezaron a bajar los mangos lo más pronto que pudieron, pero en esa alegría de que habían mangos maduros y que había ese manjar para poderse comerlos y para no cargar tantos mangos, entonces ellos vinieron y se comieron los mangos, ahí los que ellos pudieron para poderse llenar.
y guardaron una bolsita para poderme traer a mí y también a mi mamá. Así es que cuando ellos llega la hora de poder regresar, lamentablemente la corriente había crecido y ya no se podían pasar porque la corriente estaba muy honda y el río estaba muy fuerte y por lo tanto ellos no podían cruzar, tenían que esperar que el río pudiera bajar para que ellos pudieran regresar a donde yo estaba. Cuando esta historia viene a mí, yo siempre me pongo sensible porque al saber que Dios ha hecho maravillas en mi vida y rescatarme, para mí es algo maravilloso. Y entonces en ese momento ellos entran en desesperación, su hermanita está al otro lado, en la orilla, y el río está hondo. Ellos están pensando, mi hermanita ya se la llevó el río, ya se ahogó, ya está muerta, y empiezan ellos a lamentarse. Más al otro lado estaba la bendición de Dios. Y cuenta la pareja que la señora venía a lavar y el señor pues venía a pescar al río. Entonces ellos bajando la cuesta, ellos miran en una rama, en la corriente del río, miran un trapito rojo que está en la rama. Y entonces la señora le dice, mira, allí alguien dejó algo en esa rama. Y entonces dice el Señor, seguramente alguien vino a lavar y dejó esa ropa y se le olvidó. Pero lo curioso es que dice que la señora decía, no, pero es que es algo que se mueve, es algo que se está moviendo. Y entonces ella insistía y le decía al Señor, no, pero ¿para qué? Por favor, le decía la señora, ve a ver qué es lo que está pasando, qué es eso. Entonces, en la insistencia de su esposa, el Señor fue. Y al ver, él se tiró a la corriente y en esa rama, ese trapito rojo que se estaba ahogando, era yo. Era yo que estaba luchando y tratando de poder sobrevivir. Era Dios que me tenía en esa rama para que esas personas llegaran y me pudieran rescatar. Así es que esta familia vino, corrió como pudo, me dieron los auxilios, primeros auxilios, respiración boca a boca, sacarme el agua, toda el agua que yo me había tragado, ya estaba moradita. Y corrieron y subieron la colina y se fueron para el vecindario, a su casa, a avisar. No podían llevarme de emergencia al lugar porque ahí no habían carros disponibles, era un vecino bastante pobre y tenían que buscar en otro lugar un carro. Eh, el centro de salud más cercano quedaba a 40 minutos, así es que si me llevaban a pie, por supuesto que en el camino me iba a morir. Así es que ellos buscaron la forma de poderme rescatar y vinieron, me envolvieron como pudieron, encendieron el fuego y en el calor de ese fuego me calentaron y todos juntos, los vecinos unidos, hicieron una oración y pidieron por aquella niña que estaba a punto de morir, que estaba moradita. Y el Señor me volvió a dar una segunda oportunidad de vida. Y quiero decirles en esta hora de que Dios es maravilloso. Y me gusta muchísimo lo que dice Efesios 4:8. 1:4, perdón. Dios nos eligió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en el amor. Así es que antes de la fundación del mundo, antes de todo, en el pensamiento de Dios, ya estaba mi nombre, ya estaba escrito que yo le iba a servir. Así es que déjame decirte que yo soy un testimonio vivo de que Dios me ha dado segundas, terceras y muchas oportunidades de vida. Dios me rescató de la muerte y aquella niña que iba a morir ahogada en aquel río fue rescatada por la misericordia de Dios. No dudes, no dudes de Dios, porque Dios tiene algo especial para ti. En el pensamiento de Dios estás tú. Con amor eterno, el Señor te ha amado y por lo tanto te prolonga su misericordia. No dudes por ningún momento de la presencia de Dios
porque puede ser el problema más grande que tú puedas enfrentar, pero Dios está ahí listo para poderte socorrer. Así es que confía en Él, lucha, avanza, que más adelante el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Que el Señor te bendiga.